Discipular. ¿Cómo ayudar a otros a seguir a Jesús? Escrito por Mark Dever. Parte 3. ¿Cómo deberíamos discipular? Capítulo 7. Elige a alguien. Imagínate a dos miembros de una iglesia. Llamémosles Bob y Bill. Bob es un estudiante de la Biblia. Le gusta saber lo que la Biblia dice acerca de todas las cosas. Hasta puede explicar la doctrina de la Trinidad si se lo pides. Algunas de sus acciones pueden no mostrar que él sea cristiano. De hecho, su vida no parece muy cristiana en absoluto, pero conoce su Biblia. Luego está Bill. Bill no anuncia el hecho, pero no lee su Biblia mucho. Ciertamente desea ser bueno. Intenta amar a otros, pero Bill tendría dificultades para ofrecer una explicación ortodoxa acerca de quién es Jesús o lo que la iglesia es. Y no haría muy buen trabajo definiendo asuntos éticos cuidadosamente, pero él desea vivir de manera diferente al egoísta, a la vida de autoconsumo que ve vivir a otros. A él le gusta pensar en sí mismo como una persona de relaciones en vez de un chico bíblico o de doctrina. ¿Alguno de estos individuos se parece a ti? Bob debería preocuparse más por la gente y Bill debería preocuparse más por la verdad. Verdaderamente ambos deberían preocuparse más acerca de Jesús porque Jesús ama las verdades de la palabra de Dios y las vidas del pueblo de Dios. Y la labor de discipular de una iglesia debería ayudar a ambos tipos de personas a seguir mejor a Jesús. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Bob necesita negarse a sí mismo y seguir a Jesús amando más a las personas. Bill debe hacer esto trabajando para amar más la palabra de Dios. Un discípulo no es alguien que simplemente dice seguir a Cristo, lo hace realmente. Aquí es donde cualquier conversación sobre discipular a otros debe comenzar, recordando lo que significa seguir a Jesús. Discipular significa ayudar a otros a seguir a Jesús. Discipular es una relación en la que buscamos hacer un bien espiritual a alguien, iniciando, enseñando, corrigiendo, siendo un modelo amado, humillándonos a nosotros mismos, aconsejando e influenciando. ¿Cómo discipulamos entonces? ¿Cómo podemos exactamente ayudar a Bob para que se preocupe más por vivir su fe y a Bill para que se preocupe más por entenderla? Esta es la pregunta que consideraremos en este y en los próximos capítulos. Esta pregunta no es solo para pastores. La Biblia nos ordena a todos este tipo de trabajo. Juan nos dice que nos amemos unos a otros. Segunda de Juan, verso 5. Pablo nos dice que nos animemos y edifiquemos unos a otros. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. También nos dice que nos instruyamos unos a otros, ya que deseamos ver a todos madurar en Cristo. Colosenses 1:28. El autor de Hebreos nos dice que considerémonos cómo motivarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. El primer asunto sobre el que tendrás que decidir es ¿con quién debería pasar tiempo? No tienes mucho tiempo en la semana, no puedes discipular a toda la iglesia. ¿Cómo decides en quién invertir? Tienes que escoger. Con la Biblia en la mano, ¿cómo deberíamos decidir acerca de en quién invertir? Aquí hay 9 factores a considerar y probablemente en este orden. Primero, un miembro de la familia. Pablo escribe,
Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 8. La Biblia enseña en este pasaje y en otros que cada uno de nosotros posee una responsabilidad especial por los miembros de nuestra propia familia. En la familia, Dios da relaciones que duran toda la vida y bases naturales para el afecto y el cuidado. Y estos afectos y responsabilidades naturales deberían ser utilizados para fines enfocados en Cristo. Este es el caso especialmente si vives con esos miembros de la familia. Es aún más el caso si la Escritura te encarga una responsabilidad especial por ellos, como lo hace a los padres con los hijos o esposas. Estas relaciones son el encargo de discipulado más importante que tienes. Segundo, el estado espiritual. Deberías evangelizar a tus amigos que no son cristianos, pero no tiene sentido disipularlos como si fueran cristianos. Pablo nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14. Debes discipular a un cristiano. Tercero, la membresía de la iglesia. En el capítulo 6 consideramos estos encargos del libro de Hebreos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17. Ciertamente, estos versículos nos llaman a hacer caso a los líderes de nuestras propias iglesias. No obstante, una implicación adicional es que los caminos ordinarios del discipulado funcionan mejor dentro del contexto relacional de nuestra iglesia, como se dijo en capítulos anteriores. Tenemos una responsabilidad mayor para con nuestra propia congregación para ayudarles y ser ayudados por ellos. Los miembros de la misma iglesia siguen y se someten al mismo cuerpo de ancianos, afirman la misma declaración de fe y pacto de iglesia, experimentan la misma enseñanza sobre asuntos principales y secundarios, se ven el uno al otro por lo menos semanalmente. Por todas estas razones es normalmente más conveniente edificar relaciones de discipulado dentro del contexto de nuestra iglesia. Además, si un amigo tuyo asiste a una iglesia que no es sana, puedes estar haciéndole un daño a su vida espiritual discipulándole. ¿Cómo? Tu apoyo espiritual, irónicamente, hará que él o ella permanezca en una iglesia que no enseña la Biblia. Esta no es una regla absoluta, pero sería mejor solo animar a tu amigo para que se una a una iglesia sana. Los cristianos necesitan a todo el cuerpo, no solo a ti. Cuarto, el género. Las escrituras son sensibles a los asuntos de género en el discipulado. Por ejemplo, Pablo le dice a Tito, las ancianas asimismo sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito capítulo 2 versículos 3 al 5. En ámbitos públicos enseñó a hombres y a mujeres. Además, todos tenemos un padre y una madre y muchos de nosotros tenemos hermanas o hermanos o esposas.
Esto significa que discipular al sexo opuesto es algo que está integrado en nuestras familias y en la iglesia hacemos un pacto juntos con hombres y mujeres y tenemos amigos de la familia. Sin embargo, cuando se trata de una relación normal y deliberada de discipulado, es sabio que los hombres discipulen a los hombres y que las mujeres discipulen a las mujeres. Reconocemos que el género es una realidad dada por Dios y pretendemos tratarlo de manera realista y respetuosa. Deberíamos amar a todos en la iglesia y al mismo tiempo trabajar para evitar intimidades equivocadas. Quinto, la edad. Así como la escritura es sensible al género, también es sensible a la edad. En el pasaje de Tito que acabamos de mencionar, las mujeres más jóvenes aprenden de las mayores. En otra parte, Pablo le dice a Timoteo que no permita que los jóvenes sean despreciados y en la misma carta anima a Timoteo a respetar a los hombres de más edad. Primera Timoteo capítulo 4 versículos 12 y capítulo 5 verso 1. Normalmente discipularás a alguien más joven que tú. Habiendo dicho esto, la escritura está llena de ejemplos excepcionales de jóvenes que enseñan a personas mayores. Y ciertamente conforme avanzamos en edad, también debemos avanzar en la humildad de aprender de aquellos que tienen nuestra edad e incluso de aquellos que son más jóvenes que nosotros. De otra manera, no nos quedarán maestros. Personalmente encuentro que aprendo mucho de amigos en sus 20 y 30, así como lo hago de amigos en sus 70 y 80. Sexto, diferentes a ti. Pocas cosas muestran de manera visible el poder del Evangelio tanto como la unidad que éste consigue entre las personas divididas por categorías de este mundo. Porque por medio de él, Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2:18. El muro de separación entre judíos y gentiles cayó en la cruz, y ahora la sabiduría de Dios se manifiesta a través de la unidad de estas personas divididas formalmente. Efesios 3:10. Y por supuesto, la unidad que la Iglesia experimenta ahora en cuanto a etnia, economía, educación y otros tipos de divisiones anticipa aquel día cuando una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, estará en perfecta unidad ante el trono de Dios en adoración. Apocalipsis capítulo 7 versículos 9 al 10. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Cuando busques a alguien a quien discipular, por todos los medios, las madres de mediana edad deberían ser amigas y los matrimonios jóvenes deberían pasar tiempo juntos y los hombres solteros en sus 20 deberían salir juntos. Tales grupos tienen cosas en común que Dios puede utilizar para el crecimiento, pero también considera lo que puedes aprender pasando tiempo con estudiantes universitarios o trabajando con niños y jóvenes o ayudando a extranjeros de Inglaterra, Brasil y Corea, o si eres un marido blanco joven, lo que aprenderás al juntarte con un marido afroamericano de más edad. ¿Cuánto tiene Dios que enseñarnos acerca de sí mismo a través de personas que son diferentes a nosotros? ¿Y de qué manera el Evangelio es reflejado en nuestra unidad? No solo la unidad de caernos bien el uno al otro, sino la unidad de aprender el uno del otro. Séptimo, ser enseñable. Una y otra vez, Proverbios elogia al hijo enseñable y repudia al necio que desprecia la reprensión, la instrucción y el consejo. Además, nos dice que Dios encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmo 25:9. Véase Proverbios 11:2. Por consiguiente, Pedro instruye:
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. No debes pasar tiempo tratando de enseñar a alguien que piensa que no tienes nada que enseñarle y que no tiene nada que aprender. Enseña al enseñable e intenta ser enseñable tú mismo. Octavo, fidelidad para enseñar a otros. También mencioné las palabras de Pablo a Timoteo un par de veces. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2. Debemos discipular a todos y especialmente debemos discipular a aquellos que a su vez discipularán a aquellos que discipularán a otros. Haremos sumas si tenemos que hacerlo, pero realmente queremos que haya multiplicación. No estamos simplemente siendo mentores para la próxima generación, estamos intentando alcanzar a todas las generaciones por venir. Noveno, proximidad y agendas. Finalmente, lo creas o no, la Biblia es sensible al tiempo y a nuestras ocupadas agendas. Pablo escribe: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Encontrarás otros versículos como este instándonos a hacer un mejor uso de nuestro tiempo. Por ejemplo, Efesios 5:16. Esta característica final de la que estoy hablando es un asunto de sabiduría, pero generalmente recomendaría buscar a aquellos cuyas agendas se alineen con la tuya. También debes considerar dónde vives o trabajas y tus compromisos de tiempo con la familia, el trabajo y la iglesia. Admite que Dios no te está llamando a hacer algo imposible. En todo esto, por supuesto, Dios prepara las buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Efesios 2:10. Y como sucedió con el buen samaritano, a veces Él coloca a personas en nuestro camino con las que no pensaríamos pasar tiempo de manera ordinaria. Tal vez es un miembro de tu iglesia que trabaja en tu oficina o cuyos hijos participan en los mismos eventos deportivos que los tuyos, o quizá el esposo de alguien que se marcha y la parte que sufre se acerca a ti. Todo esto para decir que seas sabio y considerado acerca de quién escoges para pasar tiempo, pero ten presente que la providencia del Señor algunas veces pasa por encima de toda nuestra planificación. Gloria a Dios, pues esto nos mantiene dependiendo de Él, uniendo todo. Supón que tu agenda solo te permite pasar tiempo con Bob o Bill, pero no con ambos. ¿Cómo escogerías? Ciertamente deberías orar acerca de esto, pero no hay necesariamente una respuesta correcta y no deberías sentirte culpable si no puedes pasar tiempo con ambos. Por esto es que tenemos el cuerpo de Cristo. Puedes escoger pasar tiempo con Bob porque su agenda de trabajo se ajusta mejor a la tuya o porque él vive en tu vecindario o vuestras esposas ya son buenas amigas. Puedes decidir trabajar con Bill porque se mudará nuevamente a Bogotá, Colombia, el próximo verano y muestra una inclinación para enseñar a otros y deseas equiparlo para que equipe a otros en Bogotá. Cualquiera que sea la razón, ora, pide sabiduría y luego hazlo. En todo esto, ya sea que estés discipulando conscientemente a una o 4 personas, asegúrate de que estás creciendo espiritualmente y entonces ayuda a aquellos a tu alrededor a crecer. Ambas cosas son importantes y cada una contribuye a la otra.